Hola amigos de 5 días, aquí en WhatsApp Finanzas, dando pues un repaso de lo que pasa en nuestro país, en economía, que influye en todo, que pasa en lo social. Bilbol y yo estábamos comentando fuera de cámara. Hola Bill, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí acompañada contigo. Muy juvenil, como bien. siempre, te veo con los lentes así muy juvenil. O sea que con los lentes me ves mejor. Sí, mucho mejor. Ah, bueno, sí, y sí, Bill sí. siempre muy combinado, ¿verdad? Señores, Bill y yo hablábamos fuera de cámara cómo aquí en la República Dominicana ha habido grupos migratorios durante el siglo XX, para ponerlo más cerca, ¿verdad? Cómo ha habido estos grupos migratorios que han ayudado, vamos a decir, a definir nuestra sociedad. Y yo diría que más que ayudado, o sea, los grupos migratorios del siglo XX hacen que hoy tengamos el tipo de sociedad que tenemos. Podemos mencionar entre los grupos más importantes, por ejemplo, los migrantes españoles en la época de la Guerra Civil, principalmente los republicanos que vinieron a partir del 36, 39, 40, cuando la Guerra Civil Española y todo esto fueron, vamos a decir, obligados a salir, porque España estaba demasiado nueva, vamos a decir, para aceptar el régimen de la República. Si nos vamos por los árabes, tenemos aquí una comunidad árabe bastante fuerte y nutrida, que vinieron desde el Líbano, desde Palestina, desde toda esa zona, y también son hoy personas muy prósperas, con comercios establecidos, y vemos muchos apellidos árabes que están cimeros en la sociedad, tanto en la economía como a nivel cultural y social, y no se nos pueden quedar los judíos, que aunque fueron menos, pero también influyeron, y por ejemplo en Sosúa hay comunidades enteras de judíos, y fue quizás los de la historia más triste, aunque no, porque con los españoles que vinieron también sí. Bajo esa guerra civil española fue terrible, pero yo creo que algunos dicen que los judíos se han sabido vender, que han sabido vender su historia, la historia del Holocausto, pero yo creo que nadie quiere vender una historia tan triste como fue la de los judíos, ¿verdad? Sí, o sea, fue cierta, fue algo terrible. Una de las cosas que destaca el siglo XX fue que esa migración que llegó al país fue muy diversificada en primer lugar. Fue en un periodo relativamente corto, porque si vemos, por ejemplo, lo que sucedió en República Dominicana, que no era República Dominicana, vamos a hablar hasta el año 1844, que eran básicamente colonias, la influencia era fundamentalmente española, por mucho tiempo, sabemos, a la cultura, la base de la cultura dominicana es hispana. Vino también la influencia africana, sí, de los esclavos que llegaron, que creó también parte de esa cultura que tenemos hoy, costumbres, y luego tuvimos un periodo breve, pero que también de mucha influencia francesa. Sí. Y lo haitiano, que venía con la influencia africana, pero también de un corte francés por la influencia de las leyes francesas, la Revolución Francesa. Sí. Por ejemplo, ellos introdujeron la masonería aquí, en fin, una serie de elementos que formó, pero fue limitado en cierto aspecto. Y en la República Dominicana, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, realmente no fue gran cosa. Inclusive hubo un momento... Como no había una sociedad tan definida todavía, todo estaba en formación, no fue el mismo efecto que la migración del siglo XX. Sí, también era muy conservadora, sí, ¿no? Muy hispana, muy conservadora. También hubo una emigración saliente de aquí cuando entraron los franceses, gente de mucha influencia que se fueron para Cuba, para Venezuela. Pero ya en el principio del siglo XX viene lo que tú dijiste, la primer núcleo árabe del Imperio Otomano, que eran realmente de todos los países que pertenecían a ese gran imperio, como tú bien dijiste, Líbano, Siria, Palestina, toda esa parte. Interesantemente cristiano. Sí, casi todos los que vinieron uno eran... piensa en árabe, claro, automáticamente musulmán, sí, pero no es así. En el mundo árabe hay un gran porcentaje de católicos, que es algo que es bueno destacar. O sea, ortodoxo, sí, en fin, pero cristiano. Y de hecho, este núcleo fue muy influyente. Eran básicamente comerciantes, que era lo que lo distinguía, ¿no? Y entonces ellos crearon lo que sabemos hoy, una serie de núcleos profesionales, doctores, en fin, en todas las ramas, y luego también el comercio grande. Sí, el comercio. Hubo un lapsus entre esa influencia, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial, y posterior, en los años 20, que ahí quedó como
en fin, quedó como no tenemos ninguna evidencia de grandes flujos de llegada aquí, pero ya al final de los años 30, con la Guerra Civil de España del 36 al 39, que termina en marzo del 39, ese flujo de 500.000 de españoles que se estima republicanos que se refugiaron en Francia, y en Francia se crearon centros de campos de concentración para mantener este núcleo, buscaban una salida hacia este continente específicamente, hacia América Latina, por los vínculos culturales que había. En Francia estaban como prisioneros y además no ya... el idioma, no es lo mismo. No, y además ya en el 39 se perfilaba ya una guerra, una Segunda Guerra Mundial. Ya habían los indicios por la expansión alemana. Después de aquella primera tan terrible, o sea. Para los refugiados republicanos españoles en Francia era un gran peligro porque ellos habían luchado contra alemanes en la guerra civil y por consiguiente se perfilaban como comunistas, como de izquierda completamente, que era todo lo opuesto al régimen de Hitler y de Mussolini, que era el bando que se perfilaba también en ese momento como el que iba a generar la guerra. Era una expansión de Hitler y por consiguiente eso podía venir, y ellos sabían que en Francia estaban en una situación donde la confrontación de Francia con Alemania, no necesariamente que Alemania derrotara a Francia como fue, pero que iba a crear una situación de guerra, que ellos iban a estar en peor situación económica también, y había que salir de Francia. O sea, estos republicanos que estaban refugiados en Francia, explica Bill, veían mayor peligro en quedarse en Francia por una posible guerra mundial una posible segunda guerra mundial, y preferían venir a América, además de que en América había nuevas oportunidades que en Francia no iban a encontrar. Y había una cultura hispana, que ellos buscan cosas. la venida, y claro, la situación era insostenible en esos campos de concentración. Finalmente se empiezan a hacer movimientos, habían entes organizados con recursos para pagar los viajes. Acuérdense que en esta época visa. había, sí, porque esto era toda una empresa, hacer un viaje de Europa a América era una empresa de meses, o sea, preparar el viaje y luego hacerlo. No, y eran buques. Eran buques buques todos, ¿no? Y buques franceses, buques, en fin, lo que se podía conseguir en un momento donde ya amenazaba guerra, no había tampoco grandes disponibilidades, pero había que salir de ello. Los franceses también tenían interés, obviamente, en sacar a los españoles de allá. Después de una España, ya refiriéndonos a la migración española, totalmente desgastada, o sea, unos españoles, perdón, España claro que sí, Madrid, todo se destruyó, la verdad es que los bombardeos, muy mal. Pero estas personas ya muy traumatizadas por esta guerra civil. Sí, era una situación verdaderamente de que no podían volver a ese país, habían salido del país, en su país seguían perseguidos automáticamente, como pasó, el régimen de Franco persiguió a muchos republicanos que se quedaron en España, que no habían sido necesariamente grupos de activistas del Partido Comunista ni Partido Socialista. Y acuérdense también que no sufrieron. necesariamente eran comunistas, ellos querían una España democrática, ellos querían algo donde fuera un régimen más participativo, y se le puso el adjetivo de comunistas como para sacarlos también del medio. Además, vamos a la pausa. Sí. Vámonos a la pausa y volvemos con este tema de la migración y los distintos grupos. No se vayan. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos,
Encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Mil, se habla mucho de que tanto los árabes como los españoles y los judíos ni se diga, son personas muy trabajadoras y desarrollaron una cultura, desarrollaron actividades comerciales, culturales. O sea, después de venir de tan lejos, la verdad que se establecieron y tomaron esta o cualquier otro país de Latinoamérica donde fueron como su patria. Yo pienso que ha influido mucho esto de que vinieron de una guerra y estaban acostumbrados a trabajar. El dominicano era menos trabajador que el español, el judío, el árabe. Quizás, no voy a generalizar tampoco, hay dominicanos muy trabajadores, pero a lo que me refiero y quiero señalar, Bill, es que estaba marcado por la guerra. Y cuando un ser humano pasa por un acontecimiento que lo marca de esta manera, sabe que tiene que darlo todo para resurgir. Bueno, hay dos cosas. Primero, el que va a un país sin tener recursos, claro, con una mano adelante y otra atrás, como se suele decir, tiene que fajarse. Eso pasa con el dominicano en Nueva York, el dominicano en Puerto Rico. Tú tienes que trabajar, porque es que no puedes subsistir de otra manera. Esas personas habían pasado por muchísimas penalidades, habían perdido todos sus bienes y obviamente vienen aquí con una diferencia tal vez de, digamos, esto con México. Vamos a poner esto con México porque México fue el país que más recibió a inmigrantes españoles republicanos. De hecho, el gobierno republicano en el exilio se crea en México, se establece en México. Y México nunca aceptó durante muchos años, a Franco. Durante muchos años no reconoció al régimen, o sea, no reconoció a la España franquista. Pero de hecho, aquí había un elemento interesante. Los españoles que llegaron aquí, como muchos de los europeos, desconocían de República Dominicana. ¿Qué es República? México sí, México tenía ya algo de cine, tenía el folclore mexicano, tenía influencia, pero en los medios, ¿no? Y se conocía la cultura mexicana. Pero República Dominicana... En México no se refugiaron mucho, por ejemplo, de rusos, inclusive Trotsky y todo esto. Bueno, sí. O sea, México era en esa época un caldo cultural, sí, había muy grande. Fueron también a otros países latinoamericanos, Argentina, pero bueno, sí, México era un centro más accesible también. Pero en el sentido de aquí, el que llega es que se da cuenta cuando llega que aquí existe una dictadura, que es la dictadura de Trujillo, que de hecho era muy similar a la de Franco. Entonces, sin haber entrado en guerra, porque Franco entró en guerra y había obviamente el odio entre un bando y otro bando, en fin, lo que pasa con las guerras civiles. Pero en este caso de aquí se encuentran dos cosas. Primero, que la política de Trujillo para traer a esta gente aquí era desarrollar el sector agrícola y también en parte mejorar la grasa en los campos, porque el español es blanco, lo que sea, y eran hispanos. Pero de hecho, de ese grupo, solamente tal vez un 5% eran agrónomos. O sea, de los que venían, de los migrantes. Quizás no era lo que les interesaba. Claro, los demás eran de servicio, eran profesores, eran artistas, en fin, con ideas sociales. Incluso acuérdense que el perfil del español, refiriéndonos ahora a la migración española que emigra por una guerra, es un perfil medio intelectualoide. O sea que para nada va a ser un agricultor. El que llega aquí definitivamente es más intelectual que otra cosa. Llega a un país que no estaba desarrollado, un país atrasado, el mismo sector agrícola limitado, era muy primitivo, y los pocos que fueron, que lo pusieron en colonias agrícolas de un principio, no encajaban. Ellos venían de las grandes urbes en España, profesores universitarios, como el caso de María Huarte, en fin, no encajaban en ese medio, en una casita con una letrina y en una nafe a cocinar. No era lo de ellos. Finalmente fueron saliendo de eso y entrando en la ciudad y teniendo impacto en las artes, para empezar. Se crea Bellas Artes en el año 42 y ahí la influencia de Gausach, de Fragmentó, que dejó un hito en República Dominicana. Crea entonces República Dominicana el nacimiento del arte puramente dominicano, de algo de una que simbiosis de este arte español también, que no era del todo ajeno a nosotros porque lo teníamos en nuestras raíces. Sí, bueno, teníamos, pero ya había la República Española
el impacto en España de la República Española es abrir España hacia Europa, en un sentido, porque ahí Picasso, los artistas, en fin, García España Lorca, que estaba muy atrasada en ese momento, hay que destacarlo. quiere decir que también. empieza a haber la inquietud. Obviamente surge y por eso España le quedó pequeña a la República. Bueno, sí, la República Española, no, España le quedó pequeña a la República porque España había un alto índice de analfabetismo, la República era muy revolucionaria en el sentido de evolución muy rápida. Obviamente surgen, como era España tan de derecha, tan conservadora, los movimientos que surgen, que eran los movimientos más activos, eran los de izquierda, sociales, liberales, habían comunistas, porque también había un movimiento grande comunista en el mundo como resultado de la revolución bolchevique. Pero el hecho es que hizo que se le cogiera más miedo también a estos grupos. Porque el ente conservador le coge miedo inmediatamente a esos cambios dramáticos. Y España, hay que entender que la República del año 31 al 36, que empieza, julio del 36, que empieza la Guerra Civil Española, hubieron dos gobiernos, uno de izquierda, uno de derecha y uno de izquierda. O sea, un gobierno de derecha en la República Española. Y los conflictos eran continuos, de confrontación, ¿no? Pero al final, durante la guerra, obviamente hay una inclinación hacia la izquierda, puesto que Rusia, la Unión Soviética, la que apoya a la República, la única que apoya a la República, la democracia europea no apoyan a la República, y Alemania e Italia apoyan a Franco. Y al final, obviamente, gana Franco. Es decir, este grupo que viene aquí viene perseguido, viene no ya España, sino en un continente que se enfrenta a una guerra próxima y llega aquí. Y aquí desencajan. Y tratan de adaptarse, pero es increíble que precisamente por desencajar se encuentran aquí ante un reto que no esperaban. Y ese reto lo hizo superarse y tal vez tuvo más impacto en la sociedad, fuera en las artes, fuera en la educación, que si hubieran hubieran encajado de principio. Creo que ese segundo reto lo obligó a ser mucho más. No entraron mucho en política, o sea, obviamente. El reto de encontrar aquí una dictadura, como la de Trujillo, y tener que ellos reflejarse. Que reflejarse en ella y pasar realmente a entrar al área que ellos sí querían, no a la agricultura, por ejemplo, como Trujillo lo destinó. Y entonces se reflejaron, tuvieron ese impacto. Yo creo que el gobierno de Trujillo le interesó por un lado, porque eso, la educación, las artes, eso le daba auge al gobierno. Siempre pues, que no la se migración educada. Claro, siempre que no se metieran con ellos. Y Trujillo favoreció la migración educada y la migración blanca. Y hubo conatos en casos de formar, por ejemplo, sindicatos. Algunos de los izquierdistas que habían sido militantes en la República Española, de la parte izquierda, pues también trataron, pero de hecho no fue tan grande. Al final la pena fue que muchos de esos se fueron de aquí, se fueron para México. Desgraciadamente no llegaron a encajar totalmente, pero sí dejaron un legado. En esas áreas, en educación, en el arte, en las artes, y de hecho abrió las puertas para que posteriormente, ya en la época de Franco, en los años 50, que España estaba arruinada por completo, llegara una segunda parte de migración española ya vinculada a aquellos españoles que existían aquí, que tenían supermercados, mercados, y traían a la familia, porque España no tenía empleo. Entonces, venir aquí. Y esa segunda migración ya no venía de la guerra, ya no venía necesariamente de conflictos de ideal izquierda-derecha, y estos vienen aquí simplemente a trabajar y encajan perfectamente bien sin ningún problema, aunque era la misma época de Trujillo, pero vienen a trabajar y ya venían era con otro punto de vista. Otro punto de vista, eran jóvenes y estaban acostumbrados al régimen de Franco, o sea que no era tan, porque tan ya venían de Nos vamos a la pausa, Bill, pero quisiera destacar también que muchos de estos republicanos que trabajaron de mano a mano con los ingleses, con los franceses, creyendo que después de la Guerra Civil Española y de la misma Guerra Mundial iban a apoyar que España volviera a la República, y eso jamás pasó. Ellos, Inglaterra, Francia y todos estos países apoyaron a Franco, que para los republicanos españoles fue un golpe fuerte, porque no lo esperaban. Y señores, habría que ver aquella época, cuando hablamos de que la época que vivimos es mala, que yo siempre esto lo recuerdo, los que vivieron esa época, y tú que viviste parte de esa época, no cuando la Guerra Civil, pues no estabas cuando la Guerra Civil Española, pero tú que naciste en Marruecos, en Tánger, Bill,
y que sabes esta época de los espías que se vivió, porque no solamente fue durante la Guerra Civil, fue posterior a todo esto. Sí, eso era. ¿Cómo era esta vida, señores? Era una vida cruel, terrible, donde la vida no valía un penique, como dicen. Bueno, los espías algunos vienen muy bien, pregúntaselo a James Bond. O sea, el espía moderno, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a la pausa, volvemos. Bueno, mejor que lo defiendas. Sí, algo que va a decir. ¡Jarocha! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por la nutricionista que más te consiente. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Bueno, Vil, este tema de la migración y cómo se conforman los grupos humanos, en este caso de la República Dominicana, es interesantísimo. No quisiera que por falta de tiempo se nos quedaran los judíos como grupo que estaban celebrando. ¿Cuántos años tienen ya los judíos? Creo que 75. Ellos llegaron en el 40. La guerra comienza el 1 de septiembre con la invasión de Polonia por las fuerzas alemanas del 39. 1 de septiembre, el 3 de septiembre declara la guerra Gran Bretaña y Francia a Alemania, o sea que se formaliza la guerra. Ellos llegan en el 40, la persecución antisemita de los nazis empieza fuertemente en Alemania en el año 33, cuando Hitler es nombrado canciller. Ya se hace cargo del jefe de Estado y entonces empieza ya una situación ya de persecución abierta. El partido nazi desde los años 20 ya venía persiguiendo a los judíos, pero era una campaña de crear poder para poder llevar las leyes y todo eso, a excluir los judíos de la sociedad y a exterminarlos posteriormente de la sociedad alemana. También se debe a que en el año 38, 37, 38, la anexión de Austria a Alemania, había muchos judíos en Austria, la parte de los Sudetenland de Checoslovaquia, esa parte también crea otro núcleo de judíos que tienen que salir de alguna manera. Ellos ya tenían oportunidad de salir, veían que ya no tenían futuro, y llegan aquí por el Tratado de Vienne. El Tratado de Vienne en Francia, se trata de buscar países que acepten una migración judía para protegerlo. Y de hecho muy pocos países accedieron, pero entre ellos República Dominicana, que se comprometió a traer 100.000 judíos en aquel entonces. Claro, eso lo hizo Trujillo con mira a tener un elemento que le favoreciera después de la matanza de los haitianos del 37, y porque también iba a mejorar la raza. Sí, obviamente iba a mejorar la raza porque venían judíos educados del centro de Europa, en fin, tal, ¿no? Y se establecieron en el norte, en Sosúa, en el norte, lo establecieron en Sosúa, y ellos crean Sosúa. Sí. De hecho, todavía ahí está la primera sinagoga, madera de ellos,
crearon el núcleo de la industria lechera, la industria yogur, de, en fin, la cuestión quesos. panes, queso, en fin, todo eso ahí. Y todavía hoy creo que estaban celebrando el 75 aniversario este año y crearon una base interesante. Claro, eran limitados, el grupo eran, no sé si llegaron a ser 3.000 o 2.000, en fin, si llegaron a eso, si llegaron a ser... Sí, eran pocos, pero hicieron su ¿no? comunidad. Pero de hecho, los españoles, cuando llegaron eran 4.000 y pico de esos refugiados republicanos. Tampoco era un núcleo, no pensemos que era lo que está pasando en Europa, de cientos de miles. Claro, ¿no? que hemos Eran hablado grupos, de esta migración pero grupos, europea como muchas tú veces. dijiste, que llegan a un país subdesarrollado, con mucho deseo de progreso, con conocimientos avanzados para lo que había aquí, y Y que crearon de nuevo favorecen los grupos un donde hito, llegan. un No nos hito queda más tiempo, Vic. que hoy Tenemos se que- respeta y se admira. Sí, tenemos que irnos, pero quisimos tocar estos tres grupos, los judíos, los árabes y los españoles, que dejaron su marca de cualquier manera en los grupos, incluso se mezclaron, que los judíos son de los que menos se mezclan, ¿eh? Sí, Sin sí, embargo, aquí se sí, mezclaron, sí, y hubo- hoy tenemos confundida la sangre española, judía, dominicana. Qué bueno que así sea, por eso somos este grupo social tan interesante que somos los dominicanos, ¿verdad, Bill? Sí, porque el tamaño del país, contrario a México, por ejemplo, un tamaño pequeño, Claro. una población pequeña, y Sí, esos se grupos pierde. pequeños tuvieron mucho más impacto. Sí. Que eso ha favorecido mucho a República Dominicana. Yo creo que eso República Dominicana la sacamos un poco del contexto tradicional de América Latina y nos hace un poco más, tal vez, cosmopolita en un Sí. sentido y adaptable. Por eso los dominicanos tal vez sean más adaptables. Por eso a quizás circunstancias. aquel eslogan de turismo que estuvo por muchos años, República Dominicana, no problem. Señores, hasta la próxima semana. Feliz fin de semana para todos.